¿Estás listo para pagar el precio del cambio? ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿por qué nada me sale bien? ¿Acaso Dios se ha olvidado de mi lucha para... Deja todo lo que estés haciendo ahora mismo. Este vídeo puede ser lo que necesitas escuchar. Cierra los ojos por un momento y escucha con el corazón. Antes de continuar, escribe aquí en los comentarios una palabra que represente tu dolor. Solo una. Este es el primer paso de tu compromiso con tu fe. Y si este mensaje te conmueve, dale un me gusta ahora mismo. Esto obligará a YouTube a difundir esta palabra a miles de otras vidas que la necesitan, y tú serás parte de ello. Gracias por suscribirse a este canal. Su viaje está siendo bendecido desde ya. ¿Se ha dado cuenta de que nada grande en la vida viene fácilmente? Vivimos esperando milagros rápidos, cambios instantáneos, pero ¿y si le dijera que incluso los milagros bíblicos vinieron después del sacrificio, la obediencia, la renuncia, la entrega total? ¿Has sentido que tu vida está estancada? ¿Como si estuvieras pagando por algo que ni siquiera sabes qué es? A menudo, la raíz de nuestro dolor está en el miedo a sacrificar lo que amamos por lo que realmente necesitamos. Pero aquí está el secreto que pocos conocen, y que puede cambiarlo todo. Dios nunca te ha pedido algo sin darte mucho más a cambio. Lo que parece una pérdida puede ser solo la semilla de tu cosecha. En los próximos minutos descubrirás que el sacrificio no es un castigo, sino una clave espiritual. Recorreremos 8 poderosas verdades bíblicas que revelan cómo el sacrificio transforma, libera y prospera. Pero, atención, este vídeo no es entretenimiento, es orientación. Es la palabra de Dios para quienes tienen sed de cambio. Puede que hayas tropezado hasta aquí, pero ahora es el momento de levantarse, de escuchar, de creer. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmos 34:18. Comenta ahora, ¿cuál es el sacrificio que más temes hacer? Muchos ya han encontrado en esta palabra el apoyo que necesitaban. Muchos ya se han liberado. Ahora es tu turno. Empecemos. Prepárate. Lo que viene a continuación puede cambiar el rumbo de tu vida. ¿Confiarías en Dios hasta el punto de entregarle lo que más amas? Imagina por un instante que Dios te pidiera lo que más amas, tu hijo, tu sustento, tu plan más preciado. ¿Tendrías el valor de entregarlo? Esa fue exactamente la prueba a la que se enfrentó Abraham. Toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22:2. La orden era clara, pero cruel a los ojos humanos. ¿Cómo puede un padre sacrificar a su propio hijo? Pero Abraham no dudó. Se levantó temprano, preparó todo, subió a la montaña, y en el momento decisivo, con el cuchillo en la mano, Dios intervino. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo. Génesis 22:12. Abraham no sacrificó a Isaac, pero sacrificó algo aún más profundo, el control. Entregó su seguridad, su lógica, sus emociones. Y eso es lo que Dios a menudo quiere de nosotros, la rendición total. Cuando entregas lo que más amas, no es una pérdida, es una prueba de fe, y toda fe genuina atrae la respuesta divina. ¿Cuántas veces has dejado de vivir lo nuevo de Dios por miedo a perder lo que conoces? Dios no quiere hacerte daño, quiere ponerte en tu lugar, porque la promesa no viene antes del altar. Quizás hoy tu Isaac sea una relación que Dios te pide que dejes, un hábito que necesitas abandonar, una decisión difícil que te desafía. Solo descubrirás lo que Dios ha preparado después de subir la montaña, no antes. En lugar de Isaac, Dios proporcionó un cordero.
En lugar de tu dolor, Él puede poner una respuesta, pero el altar tiene que estar listo. En la montaña del Señor se proveerá. Génesis 22:14 repite conmigo ahora 3 veces con fe. En el monte del Señor se proveerá. En el monte del Señor se proveerá. En el monte del Señor se proveerá. Siente lo que esta verdad está liberando en tu vida ahora mismo. El sacrificio de Jesús, la mayor prueba de amor. ¿Puedes imaginar a alguien muriendo por ti a pesar de saber todo lo que has hecho? Cierra los ojos por un momento. Piensa en todo lo que has hecho, los errores, los deslizamientos, los momentos de debilidad que nadie conoce. Ahora imagina a alguien que ve todo eso y aún así decide morir por ti. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. El mayor sacrificio de la historia, Jesús, el Hijo de Dios, cargó con una cruz que no era suya. Soportó burlas, agresiones, humillaciones. ¿Y por qué? Por ti. Llegó hasta el final, no retrocedió, no huyó. Porque el cielo no podría soportar perderte. Cada gota de su sangre fue una semilla de esperanza para tu alma cansada. Él sabía que llegarías a este vídeo. Sabía que en algún momento de tu dolor necesitarías recordar, tú valiste el sacrificio, crees que nadie se preocupa por ti, te sientes solo, abandonado, olvidado, pero hubo alguien que te vio desde el vientre de tu madre y a pesar de todos tus errores y miedos, te eligió. Jesús no murió por personas perfectas, murió por los heridos, los cansados, los injusticiados, los errantes. Murió por mí, murió por ti. Cada vez que te sientas indigno, desmotivado o sin valor, recuerda la cruz. No fue simbólica, fue real. Y si Jesús fue capaz de soportar todo eso por amor, tú también puedes soportar tu dolor con fe. Su sacrificio es tu fuente de fortaleza. Puede que hoy estés herido, pero no estás derrotado. Ya he sido crucificado con Cristo, y vivo, ya no yo, sino Cristo vive en mí. Gálatas 2:20 repite conmigo ahora 3 veces, con fe y reverencia. Cristo vive en mí, Cristo vive en mí, Cristo vive en mí. Siente el poder de esta verdad arraigándose en ti ahora mismo. El sacrificio de Moisés, renunciar para cumplir un propósito mayor, renunciarías a la comodidad para obedecer a Dios. Moisés fue criado en el palacio más poderoso del mundo. Tenía riqueza, influencia, respeto. Pero un día, algo ardió en su corazón y escuchó el llamado que lo cambiaría todo. Por la fe, Moisés, siendo ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo mejor ser maltratado con el pueblo de Dios que tener por poco tiempo los placeres de la iniquidad. Hebreos 11:24-25. La incomodidad de la obediencia. Moisés podría haber vivido en el lujo, pero eligió el sacrificio de la renuncia. Dejó la seguridad de un trono para enfrentarse al desierto, todo para obedecer la voz de Dios. ¿Es fácil? No, pero la verdadera obediencia rara vez es cómoda. Requiere valor para salir de la zona de confort y entrar en la zona de la fe. Quizás estés viviendo el mismo dilema, quedarte donde estás seguro u obedecer lo que Dios te pide. El mundo te enseña a luchar por la estabilidad, pero Dios te llama a vivir por la confianza. A veces, el palacio representa todo lo que crees que necesitas: estatus, comodidad, control. Pero Dios te está mostrando que el verdadero propósito puede estar en el desierto. Ahí es donde Él habla. Es allí donde Él moldea. Es allí donde Él revela el camino. ¿Estás dispuesto a renunciar a lo que parece correcto por algo que es eterno?
Muchas personas viven atrapadas en zonas de confort espiritual, emocional o profesional. Permanecen en relaciones abusivas por miedo a la soledad. Permanecen en empleos que matan sus sueños por el salario. Continúan en pecados, ocultos por miedo a exponerse. Pero el llamado de Dios exige decisión. Moisés salió de Egipto para entrar en su misión. Quizás Dios te esté pidiendo que también salgas de la ilusión, de la conformidad, del miedo, porque solo quien renuncia a Egipto puede ver abrirse el Mar Rojo. Prefirieron ser maltratados con el pueblo de Dios que por un poco de tiempo disfrutar del placer del pecado. Hebreos 11:25. Repite conmigo 3 veces con valentía: elijo el propósito de Dios. Elijo el propósito de Dios. Elijo el propósito de Dios. Que esta declaración comience a abrir puertas en el mundo espiritual de tu vida ahora mismo. El sacrificio de Ana. El dolor que genera la promesa: ¿confiarías en Dios hasta el punto de entregarle lo que has pedido toda tu vida? Ana era una mujer estéril, humillada y constantemente provocada por Penina, que tenía hijos. Llevaba en su pecho un dolor silencioso, el deseo de ser madre. Pero no se trataba solo de tener hijos. Se trataba de ser vista, escuchada y amada por Dios. Un día, Ana entra en el templo y hace una oración diferente. Señor de los ejércitos, si te fijas en la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, y me das un hijo varón, al Señor se lo entregaré todos los días de su vida. Samuel 1:11 prometió devolver a Dios lo que tanto pedía para sí misma. Eso es sacrificio. El secreto espiritual de Anala. Oración de Ana no fue egoísta. No quería un hijo solo para llenar un vacío. Quería que su dolor generara algo. Para Dios, Ana entendió que cuanto más profundo es el dolor, mayor es la gloria del propósito. ¿Y sabes qué pasó? Y el Señor se acordó de Ana. Samuel 1:19 quedó embarazada. Tuvo a Samuel y lo entregó al Señor tal y como había prometido. ¿Cuántas veces le pedimos cosas a Dios con la intención de quedárnoslas para nosotros mismos? Pedimos un trabajo, pero no damos el diezmo, un ministerio, pero no obedecemos, una relación, pero no la ponemos en el altar. ¿Está lo que pides listo para ser devuelto al Señor? Esa es la diferencia entre orar con deseo y orar con propósito. Ana nos enseña que el dolor tiene voz. Incluso sin palabras, Dios escucha. La entrega libera el milagro. Cuando ella consagró a Samuel, incluso antes de concebirlo, el cielo se conmovió. El sacrificio no es pérdida, es multiplicación. Samuel se convirtió en uno de los profetas más grandes de Israel. Dios te está enseñando que lo que le consagras nunca se perderá, será eternizado. Quizás hayas estado esperando algo durante años, pero ¿estás dispuesto a devolverlo al altar? Y el Señor se acordó de Ana. 1 Samuel 1:19 repite conmigo ahora 3 veces con fe: el Señor se acordará de mí, el Señor se acordará de mí, el Señor se acordará de mí. Siente cómo esta promesa toca las áreas olvidadas de tu alma. El sacrificio de David, ofrecer con dolor, no con lo que sobra. ¿Entregarías a Dios algo que realmente te costara? Muchas personas dicen amar a Dios, pero cuando llega el momento de sacrificar algo valioso, tiempo, energía, recursos, deseos, retroceden. David nos enseña una poderosa lección sobre el valor del verdadero sacrificio. No ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. 2 Samuel 24:24. El coste del verdadero sacrificio. David había cometido un grave error al realizar un censo por orgullo. Para detener la plaga que había caído sobre Israel, necesitaba levantar un altar al Señor, Araúna,
dueño de la era donde se construiría el altar. Quería donarlo todo, el terreno, los bueyes, la leña. Pero David se negó. No, pagaré el precio completo. No ofreceré al Señor sacrificios que no me cuesten nada. El corazón de David entendió que la adoración sin costo no llega al cielo. Hoy en día, muchas personas ofrecen a Dios el tiempo que les sobra, la fe que no exige cambio, la oración que sale automáticamente, la obediencia parcial. Pero Dios busca corazones como el de David, que reconocen que el sacrificio exige entrega verdadera. ¿Te has preguntado alguna vez, ¿lo que estoy ofreciendo a Dios realmente tiene valor? ¿O solo estoy entregando lo que me conviene? El altar que transforma tu vida es el que te cuesta algo. Quizás hoy tu sacrificio sea la decisión de perdonar a alguien que te ha herido profundamente. El valor de renunciar a un camino más fácil por fidelidad. La ofrenda que te aleja de la comodidad financiera, pero te alinea con el cielo. El tiempo que dedicas a la palabra, incluso cuando estás cansado. Si te cuesta, es porque tiene valor. Y si tiene valor para ti, tiene valor ante Dios. No ofreceré al Señor mi Dios sacrificios que no me cuesten nada. 2 Samuel 24:24 repite ahora conmigo 3 veces, con reverencia y entrega. Mi sacrificio tendrá valor ante Dios. Mi sacrificio tendrá valor ante Dios. Mi sacrificio tendrá valor ante Dios. Siente cómo tu corazón se alinea con el altar del Señor en este momento. El sacrificio de Esther. Arriesgar la vida por un propósito. ¿Arriesgarías tu propia vida para cumplir un propósito divino? Esther era una mujer común que se convirtió en reina. Parecía el punto álgido de su historia, hasta que llegó la gran prueba. Su pueblo estaba amenazado de exterminio, y ella era la única que podía interceder ante el rey. Pero había un problema. Entrar en presencia del rey sin ser llamada podía costarle la vida. Si perezco, perezco. Esther 4:16 con esta frase. Esther nos enseña que algunos propósitos exigen valor, incluso ante la muerte. El precio de representar a un pueblo Esther podría haberse quedado callada, pero decidió tomar posición, ayunó, convocó al pueblo, buscó la dirección de Dios, y ella sabía. El propósito que Dios había puesto en su vida era más grande que su posición, más grande que su miedo, más grande que el riesgo. Y porque tomó una postura, toda una nación fue salvada. ¿Tienes miedo de tomar una postura? ¿Has silenciado tu fe para no ser juzgado? ¿Has retrocedido ante los desafíos por miedo a perder? Esther nos muestra que hay momentos en los que el silencio es una traición al propósito. Hay causas que nos piden más que palabras. Nos piden sacrificio. La fe sin acción es solo teoría, pero la fe con valentía genera salvación. Hoy, tal vez no estés ante un rey, pero estás ante decisiones que definirán el rumbo de tu vida. Tal vez necesita tomar una posición contra las injusticias. Necesita levantarse espiritualmente por su familia. Necesita dejar de lado la cobardía y vivir la fe con audacia, al igual que Esther. Usted ha sido llamado para un momento como este. Esther 4:14. Dios no lo ha puesto donde está por casualidad. Hay un propósito mayor y exige sacrificio, riesgo y fe. Si perezco, pereceré. Esther 4:16 repite ahora conmigo 3 veces, con valentía y firmeza. He sido llamado para un momento como este. He sido llamado para un momento como este. He sido llamado para un momento como este. Siente cómo la audacia del Espíritu toca tu corazón en este mismo instante. El sacrificio dejó perderlo todo,
pero no perder la fe si te quitaran todo. ¿Seguirías adorando a Dios? Job era un hombre íntegro, temeroso de Dios y próspero en todo, pero en poco tiempo perdió a sus hijos, sus riquezas, su salud, sus amigos, todo. Y aún así, en medio del caos, Job declaró algo que resuena a lo largo de los siglos. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor lo dio, y el Señor lo tomó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. El verdadero sacrificio de Job no fue lo que perdió, fue seguir adorando, incluso sin entender. La fe que permanece en la oscuridad, Job, nos muestra que la verdadera fe no depende de las circunstancias. Se mantiene incluso cuando todo se derrumba. Muchos dicen que confían en Dios, pero retroceden cuando pierden un trabajo, cuando una oración no es respondida, cuando la vida toma rumbos inesperados. Job no tenía nada, pero aún tenía lo más importante, una confianza inquebrantable en el carácter de Dios. ¿Y si hoy lo perdieras todo? ¿Y si se cerraran las puertas? ¿Y si la gente se marchara? ¿Seguirías diciendo, bendito sea el nombre del Señor? Job nos enseña que la verdadera prosperidad no es lo que tienes, sino quién eres ante Dios. Muchos hoy se sienten como Job, sufren pérdidas inexplicables, son juzgados por personas cercanas, se sienten abandonados incluso por Dios. Pero ten en cuenta, la historia de Job no termina en el dolor. Dios le devolvió el doble de todo, porque Job no se rindió aunque no tenía respuestas, y el Señor cambió la cautividad de Job, y le dio el doble de todo lo que había tenido. Job 42:10, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21 repite conmigo ahora 3 veces, con fe y humildad. Aún en el dolor, adoraré. Aún en el dolor, adoraré. Aún en el dolor, adoraré. Hay una unción que nace en medio de las cenizas. Estás siendo moldeado para vivir algo más grande. El sacrificio de Abraham. Entregar lo que más amas. ¿Serías capaz de poner en el altar lo que más amas? Abraham esperó años por la promesa de Dios. Un hijo, Isaac, nació. La alegría finalmente llegó. La promesa se cumplió. Pero entonces, Dios le hace una petición que parece imposible. Toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto. Génesis 22:2. Dios pidió lo que Abraham más amaba. Cuando Dios pide lo inexplicable, imagina el dolor, el conflicto en el corazón. La pregunta silenciosa, ¿por qué, Señor? Pero Abraham no pregunta, simplemente obedece. El camino de la obediencia no siempre tiene sentido, pero siempre cumple un propósito. En el momento más crítico, con el cuchillo levantado, Dios interviene. No extiendas tu mano sobre el niño. Ahora sé que temes a Dios. Génesis 22:12. Y aparece un cordero. El altar sigue en pie, pero Isaac sigue vivo, y Dios revela una de las promesas más poderosas de la Biblia. ¿Qué has puesto en el altar? ¿Hay algo que amas tanto que está ocupando el lugar de Dios en tu corazón? Abraham nos muestra que la prosperidad espiritual comienza cuando confiamos más en Dios que en sus promesas. Cuando Dios te pide algo, no es para privarte, sino para promoverte. Quizás hoy Dios te esté pidiendo que renuncies a una relación que no está en su voluntad, que abandones un sueño para vivir el plan mayor del cielo, que entregues tus miedos y tu control en sus manos. Lo que esté en el altar se transformará en provisión. En el monte del Señor se proveerá. Génesis 22:14. No pierdes cuando entregas, te conectas con el cielo. En el monte del Señor se proveerá. Génesis 22:14 repite ahora 3 veces, con fe, valentía y entrega. Confío en el Dios de la provisión.
Confío en el Dios de la provisión. Confío en el Dios de la provisión. El altar que hoy exige sacrificio será mañana el lugar de la provisión. El sacrificio de Moisés. Renunciar al palacio para liberar a un pueblo. ¿Renunciarías a la comodidad por un llamado mayor? Moisés lo tenía todo. Fue criado como príncipe de Egipto. Tenía poder, riqueza, influencia. Vivió en el palacio más poderoso del mundo. Pero cuando descubrió quién era realmente un hebreo, tomó la decisión que lo cambiaría todo. Por la fe, Moisés rechazó ser llamado hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar de los placeres temporales del pecado. Hebreos 11, 24, 25. Moisés renunció a la comodidad por un propósito. Sacrificó el palacio para convertirse en el libertador de un pueblo esclavizado. Elegir entre el palacio y el propósito. Moisés podría haber vivido como un rey, pero decidió vivir como siervo de Dios. Fue rechazado, incomprendido, y se enfrentó al desierto, literalmente. Pero fue en el desierto donde Dios lo llamó para liberar a Israel. A veces la comodidad te atrapa. A veces el lugar de la abundancia te impide vivir. Tu llamado. ¿Te has aferrado al palacio? ¿Tienes miedo de perder tu estatus, tu seguridad, tu apariencia? ¿Estás rechazando el llamado porque exige renuncia? Moisés nos muestra que solo vive lo sobrenatural quien está dispuesto a renunciar a lo natural. No puedes aferrarte al palacio y llevar la promesa al mismo tiempo. La fe que libera es también la fe que renuncia. Quizás hoy, para seguir la voluntad de Dios, necesites romper con viejos patrones, decir no a los placeres inmediatos para vivir frutos eternos, dejar la estabilidad para seguir un llamado que aún no comprendes. Moisés dejó lo que parecía ser todo y encontró el verdadero todo en el llamado de Dios. Eligió ser maltratado con el pueblo de Dios, mirando la recompensa. Hebreos 11, 25, 26. Miró la recompensa. Hebreos 11, 26 repite conmigo ahora 3 veces, con valentía y determinación: mi recompensa está en el Señor. Mi recompensa está en el Señor. Mi recompensa está en el Señor. La renuncia de hoy será el camino hacia la misión de mañana. El sacrificio de Pablo. Vivir en la carne como prisionero para liberar almas en el espíritu. ¿Aceptarías sufrir si supieras que tu dolor salvaría otras vidas? Pablo era un hombre culto, respetado, con una posición entre los fariseos, pero cuando encontró a Jesús en el camino de Damasco, su vida dio un vuelco. Abandonó el prestigio, la seguridad, los aplausos. Pasó a ser perseguido, apedreado, encarcelado, azotado. En todo somos atribulados, pero no angustiados, perplejos, pero no desanimados. Los Corintios 4, 8. Pablo sacrificó su libertad física para que otros fueran liberados espiritualmente. Una vida de sacrificio consciente. Escribió cartas en la cárcel. Evangelizó a soldados. Llevó la palabra donde nadie quería ir. Muchas de las enseñanzas que tenemos hoy en la Biblia fueron escritas por Pablo en medio del dolor. No se quejaba de la cárcel. Veía la celda como un púlpito sagrado. Y si tu dolor de hoy es el canal de transformación en la vida de alguien, y si tu testimonio es lo que liberará a personas que ni siquiera conoces. Pablo nos enseña que cuando la vida se pone difícil, el cielo se manifiesta. Él sabía que valía la pena sufrir por lo que Dios le había confiado. No solo hablaba del Evangelio, lo vivía. Hoy, tal vez estés pasando por presiones internas que nadie ve.
luchas espirituales que parecen no tener fin, momentos en los que sientes que estás atado a dolores del pasado, miedos, culpa, pero al igual que Pablo, Dios está usando este viaje para formar algo en ti. Nada se está desperdiciando. Cada lágrima, cada renuncia, cada silencio te está moldeando para algo eterno. Porque nuestro leve y momentáneo padecimiento produce un peso eterno de gloria muy excelente. 2 Corintios 4:17. Hay un peso de gloria generándose en mí, repite conmigo 3 veces, con esperanza y convicción. Mi dolor genera gloria. Mi dolor genera gloria. Mi dolor genera gloria. El sufrimiento que vives hoy es el suelo donde Dios plantará cosechas de almas. El sacrificio de María, gengerar al Salvador, llevar el dolor. ¿Podrías soportar el dolor de ver a tu hijo sufrir por algo que no ha hecho? María fue elegida para algo grandioso, engendrar al Hijo de Dios, pero junto con el privilegio vino el peso, ser juzgada por un embarazo inexplicable, huir para proteger al niño, vivir con el dolor del destino del hijo que amaba. Y una espada traspasará tu propia alma. Lucas 2:35, el ángel trajo una buena noticia, pero también una advertencia. La llamada de María estaría marcada por el sacrificio. El dolor de quien dice sí a Dios. María vio crecer a Jesús, y luego lo vio ser rechazado, humillado y crucificado. La Madre del Salvador vivió el silencio de Dios en la cruz. No gritó. No intentó impedirlo. Ella se entregó. ¿Podrías seguir creyendo en el plan de Dios mientras ves cómo aplastan a lo que más amas? ¿Resistiría tu sí a Dios el tiempo, la vergüenza, el dolor? María nos enseña que el favor de Dios no siempre viene con facilidades, pero siempre viene con un propósito eterno. Ella no solo dio a luz a Jesús, sino que lo acompañó hasta la cruz. Quizás hoy has dicho sí a Dios, pero estás enfrentando el dolor. Estás viendo sufrir a personas queridas y te sientes impotente. Parece que el cielo está en silencio. Pero recuerda, María también pasó por el silencio. Antes de la resurrección, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Lucas 1:28. El Señor está conmigo. Lucas 1:28 repite ahora 3 veces, con fe incluso en medio del silencio, incluso en el dolor, Dios está conmigo. E incluso en el dolor, Dios está conmigo. Incluso en el dolor, Dios está conmigo. El dolor no es el final, es solo parte del camino hacia la promesa. El sacrificio de Daniel. No inclinarse ante el mundo, resistirías todo para no negar tu fe. Daniel era un joven llevado cautivo a Babilonia, entrenado para servir al rey, pero cuando le exigieron que comiera lo que iba en contra de su fe, él dijo no. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Daniel 1:8. Y años más tarde, cuando orar a Dios se convirtió en un delito, él siguió orando, aun sabiendo que sería arrojado al foso de los leones. La fe que no negocia Daniel podría haberse callado, pero prefirió arriesgar su vida antes que perder su identidad espiritual. Y porque se mantuvo firme, Dios lo libró. No evitó el foso, pero hizo que los leones se callaran. Tienes el valor de vivir tu fe en entornos hostiles. ¿Hasta dónde llega tu lealtad a Dios? Daniel muestra que quien es fiel en la adversidad experimenta liberaciones sobrenaturales. El sacrificio de no doblegarse resultó en honor ante los reyes. Hoy, tal vez, estás siendo presionado para ceder. Estás en un entorno que intenta apagar tu luz.
Te sientes solo en tu fe, pero al igual que Daniel, Dios está contigo en el foso. Él cierra bocas. Él exalta a los fieles. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. Daniel 6:22. Mi Dios cierra la boca de los leones. Daniel 6:22 repite ahora 3 veces, con fe, audacia y firmeza. No me inclinaré, no me inclinaré, no me inclinaré. Quien permanece de pie ante Dios, nunca se inclina ante los hombres. El sacrificio del joven rico, una oportunidad perdida. ¿Renunciarías a todo para seguir a Jesús o mantendrías tus riquezas? Un joven se acercó a Jesús lleno de buenas intenciones. Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Marcos 10:17. Jesús entonces lo pone a prueba. Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Marcos 10:21. Y el joven se fue triste porque tenía muchas riquezas. Casi siguió a Jesús, pero no pudo dejarlo. Todo el joven era moralmente correcto, religiosamente ejemplar, pero no estaba dispuesto a sacrificar lo que tenía. Tuvo la oportunidad de caminar con Cristo mismo, pero eligió la comodidad terrenal. ¿Cuántos hacen lo mismo hoy en día? Quieren a Jesús, pero no quieren renunciar. Desean el cielo, pero no dejan lo que hay en la tierra. Este joven perdió la oportunidad de formar parte de la historia sagrada. Lo tenía todo, pero le faltó entrega. ¿Cuántas veces Dios nos pide algo y dudamos? Un hábito, un vicio, una relación, una posición, un estatus o un bien. La verdadera prosperidad no está en lo que tienes, sino en lo que estás dispuesto a dejar por amor a Cristo. El que quiera salvar su vida, la perderá. Lucas 9:24. No cambiaría a Jesús por nada. Repite ahora 3 veces con convicción y libertad. Jesús vale más que todo. Jesús vale más que todo. Jesús vale más que todo. Nunca te entristezcas por dejar el mundo, alégrate por estar ganando el cielo. El viaje del sacrificio que transforma vidas nada es gratis. El sacrificio que abre las puertas de la bendición. Querido hermano, querida hermana, tú que has estado con nosotros hasta aquí, debes saber que pocos tienen el valor de afrontar el sacrificio como camino hacia la verdadera transformación. Pero tú has llegado hasta aquí, y eso ya es una señal de que Dios está trabajando en tu corazón. En este viaje aprendemos juntos que Moisés renunció a las comodidades del palacio para liberar a un pueblo, que Pablo vivió como prisionero para abrir caminos espirituales, que María soportó un dolor silencioso para dar a luz al Salvador, que Daniel mantuvo la fe incluso ante la fosa de los leones, que el joven rico casi alcanzó la vida eterna, pero no renunció al mundo. Cada historia nos muestra que todo exige renuncia, todo exige sacrificio, y que es precisamente en ese proceso donde Dios revela su poder. La conexión con tu vida hoy. Puede que estés viviendo una lucha que parece no tener fin. Puede que parezca que tus esfuerzos no son suficientes. Puede que sientas miedo, inseguridad e incluso desánimo. Pero recuerda, Dios te está preparando. Dios te está moldeando en el fuego del sacrificio. Cada paso difícil es un paso hacia la promesa. Ahora, quiero desafiarte. Comenta aquí abajo una palabra que represente tu dolor hoy. No te escondas de tu fe. Da un paso fuera de la oscuridad y entra en la luz que Jesús ofrece. Dale me gusta a este vídeo para que este mensaje llegue a otras personas que también necesitan esta palabra. Si aún no estás suscrito al canal,
Hazlo ahora. Este es tu lugar de fortalecimiento espiritual, apoyo y crecimiento en la fe. Aquí, muchos ya han encontrado el camino hacia la verdadera prosperidad y paz. Si crees que este mensaje tiene el poder de transformar tu vida, deja un comentario con la frase: acepto el sacrificio que Dios me llama a hacer. Este es el primer paso hacia un nuevo viaje, un viaje que será exigente, pero que te llevará a lugares que nunca imaginaste. Gracias por confiar en esta palabra. Gracias por permanecer hasta aquí, porque pocos tienen esta perseverancia. Este canal existe para ser una luz en tu camino, y tú eres parte de esta misión. Ahora, quedemos unos minutos en silencio, reflexionando y agradeciendo al Señor por un día más de vida, por su misericordia y por todo lo que Él hará en tu vida. Que Dios te bendiga poderosamente y recuerda, nada es gratis, todo exige sacrificio, pero el sacrificio es el camino hacia la gloria.